La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Edison Pullistar. Él es responsable de vigilancia de la salud en la zona 3, en el oriente. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. ¿Y cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por el espacio y reciban un cordial saludo de parte de nuestra señora coordinadora zonal, doctora Andrea González. Y bueno, de mi parte estamos a las órdenes en lo que podamos nosotros ayudar y bueno, siempre dispuestos a trabajar. Muchísimas gracias, Edison. La ministra comentó en un comunicado y en rueda de prensa que esta falta de inmunización en el sector de la Amazonía se traduce en un aumento de casos positivos. Hay un pequeño rebrote, reconoció la ministra, incluso que requieren hospitalización y UCI, dijo, unidades de cuidados intensivos. ¿Por qué el plan de vacunación no ha avanzado de la misma manera eficientemente en las provincias de la Amazonía? Bueno, correcto. Efectivamente, como usted lo ha mencionado, hemos tenido un pequeño rebrote, o repunte de casos, mejor dicho, en la provincia de Pastaza, que es una de las provincias de la Amazonía que nos corresponden a la coordinación zonal 3, en estas últimas 2 semanas epidemiológicas. Entonces, en cuanto al tema de vacunación, hay varios factores que debemos analizar en este aspecto, ¿no? Primero, el tema de la accesibilidad a las comunidades indígenas que se encuentran en la parte muy interna de la Amazonía ya, y cuyas únicas vías de acceso son por vía aérea y fluvial. Entonces, esta situación, tomando en cuenta el clima también, que a veces no nos permite hacer vuelos, ni tampoco los recorridos en lanchas o por vía fluvial, porque si está muy llovido, no podemos, los ríos son muy caudalosos, si no ha llovido en varios días, tampoco podemos porque los ríos están muy bajos y las lanchas no pueden avanzar. Entonces, este es uno de los factores, ¿no? La accesibilidad a las comunidades y viceversa, ¿no? La accesibilidad de las comunidades a los servicios de salud también es el factor, ¿no? Es entendible, esos factores que usted acaba de mencionar, doctor, son entendibles y creo que a todo el mundo le parecía que eso podía pasar en algunas de las provincias del oriente ecuatoriano. Pero ¿por qué no se tomaron en cuenta estas dificultades que las conocemos y las entendemos todos cuando se planteó esa meta de la inmunidad colectiva para finales del 2021? No, efectivamente se tomaron en cuenta y se hizo previo análisis para poder tomar estrategias y alternativas. Entonces tenemos un plan contemplado ahí que se viene trabajando desde hace tiempo ya, desde la pandemia y desde el tema del inicio del Plan Nacional de Vacunación también. Entonces, lo que como le menciono, no se han planificado vuelos, tenemos ayuda incluso de la OPS, tenemos asesores también que están trabajando directamente ahí con nosotros, con el Ministerio de Salud Pública, con las comunidades indígenas y demás, los acercamientos institucionales, etcétera. Sin embargo, como mencioné, hay factores a veces que no dependen ya de nosotros. ¿Cómo cuáles? Son ajenos a la voluntad de que nosotros podamos asistir y acudir. El primero, como mencionaba, el tema climático, ¿no? Que es muy impredecible, que es muy complejo, que nos limita las veces que nosotros podemos entrar a la comunidad. El otro tema es que cuando nosotros podemos ingresar, cuando llegamos ya a las comunidades, también hay un rechazo, en cierta manera, de parte de las comunidades o los pobladores a recibir la vacuna. Se entenderá la medicina ancestral, ellos tienen mucha confianza, mucho respeto y primero se dirigen, por ejemplo, al chamán antes de permitirnos atención directa a nosotros. Los líderes comunitarios hemos tratado de sensibilizar en este tema, hacemos esfuerzos todos los días, todo el tiempo para poder seguir haciendo acercamientos y que nos permitan acceder al tema de vacunación. ¿Y cuál es la diferencia hoy en la estrategia para justamente llegar a esos sectores en donde su forma de pensar, su cultura, su idiosincrasia no les permite el acceso a la vacuna? ¿Cuál es hoy la estrategia para ahora sí llegar a ellos? Precisamente la semana anterior, 2 días de la semana anterior, estuvimos acercándonos hacia allá. Lo primero es el acercamiento con los líderes comunitarios. Es decir, continuar, porque ya ha habido algunos acercamientos previamente, sin embargo no han sido tan efectivos. Tomando en cuenta ahora el número de casos, la nueva realidad que tenemos hasta la fecha, entonces tratamos de sensibilizarles en este sentido, seguir insistiendo, trabajar con las otras autoridades. Hemos destinado más recursos también, precisamente tomando en cuenta esta realidad, para lanchas, que es un poco más flexible el acceso por vía fluvial, y también personal, ¿no? Entonces, tenemos equipos de respuesta rápida, de vigilancia epidemiológica, que están trabajando activamente hacia allá. Hemos trabajado también con los técnicos de atención primaria en salud, que son quichua hablantes, y nos permiten un poco más la comunicación
con las comunidades. Entonces, eso en primera instancia, destinar el biológico necesario, aumentar la cantidad de vuelos, destinar más recursos para los accesos fluviales, continuar con las coordinaciones, reuniones constantes, educación para la salud, a todos los líderes comunitarios, a través, algo nuevo también hecho, de las organizaciones indígenas también de los sectores, a modo de que ellos como autoridades comunitarias nos permitan sensibilizar de mejor manera a las poblaciones indígenas y rompiendo esta barrera. ¿Cuál es hoy en día el índice de positividad de casos comparado con el que teníamos en semanas anteriores en este sector del país? El índice de positividad en la provincia de Pastaza, corte semana epidemiológica 46, era del 10,5%. Entonces, previamente a esto estaba bajando de un 5%. Entonces, esta situación, estamos hablando de un aumento de más de la mitad de la positividad en cuanto a la provincia de Pastaza, netamente, y comparándola con otras provincias de nuestra zona, pues igual duplica la positividad la provincia de Pastaza en este sentido. Y es por eso la alerta que nosotros tenemos. ¿Cuál es el índice de hospitalización en las provincias de la Amazonía? De ocupación de UCI también. Tuvimos, después de no haber tenido pacientes UCI COVID hace 4 semanas, en las últimas 2 semanas tuvimos 3 casos de COVID ingresados en unidades de cuidados intensivos en el Hospital del Puyo, del Ministerio de Salud Pública. Uno de ellos, tenía enfermedades inmunosupresoras, tienen que ver con este sistema, y se dificulta un poco la atención y evolución de estos pacientes. Entonces, de no tener pacientes en unidades de cuidados intensivos, pasamos a tener 3 hasta la semana presente. ¿Y cuál es la disponibilidad de unidades de cuidados intensivos para COVID-19 en estas provincias? 5 camas tenemos disponibles para UCI, de UCI para unidades de cuidados intensivos. 5. ¿Y a este momento están todas ocupadas? ¿Cómo está la situación? Al momento están ocupadas 3. Ya. Sin embargo, igual a la disponibilidad, tenemos puesto más notificado desde la Coordinación Zonal 3, que en caso de llegar a rebasar las capacidades instaladas en los hospitales de cualquiera de las provincias, pues nosotros podemos hacer traslados inmediatos a cualquiera de los otros hospitales contenedores o centinelas de COVID de la provincia de Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi. Bueno, la ministra también hablando sobre el tema y la situación que preocupa al país entero del COVID en las provincias amazónicas, la ministra había mencionado que el gobierno va a implementar 2 estrategias, entre esas, como usted las ha mencionado, pues la realización de nuevas jornadas de vacunación masivas y reforzar las brigadas móviles para llegar a los sectores rurales, como usted dijo, pues que son de difícil acceso y que han tenido problemas y rechazo por su cultura, por sus tradiciones, ¿no? Pero ¿cree usted que se ha creado una brecha de inmunidad en la Amazonía? Es decir, en las zonas estas que no tienen acceso con las zonas que sí están más o menos más en las ciudades céntricas de la Amazonía. Lógicamente sí hay una diferencia, ¿no? Sí hay una brecha en comparación de inmunidad o en porcentajes de inmunidad primero entre las provincias, ¿no? Entre la provincia de Pastaza con las otras 3 provincias de la Coordinación Zonal. Hay una brecha de un 20% promedio de diferencia entre las coberturas de vacunación entre las 4 provincias en relación a Pastaza. Y de ahí, internamente en la provincia, hay una brecha así entre el sector urbano y el sector rural. Me refiero específicamente a las comunidades que se encuentran muy internas en la Amazonía de nuestro país. Y considerando que algunos territorios pues del país ya se aplica incluso la 3ª dosis, y mientras que en la Amazonía, como usted pues nos cuenta y nos da testimonio de que pues muchos sectores ni siquiera tienen la primera dosis, no ha llegado o no han querido ponérsela, ¿puede la Amazonía llegar a convertirse en un foco de infección para el resto del país? Bueno, nosotros aparte no solo estamos con el tema de vacunación, ¿no? Siempre estamos pendientes también de realizar intervenciones, búsquedas activas de casos, aplicación de pruebas rápidas de antígeno. Tenemos la disponibilidad de pruebas suficientes, pruebas rápidas de anticuerpos también, el personal también necesario para poder intervenir. Entonces, estamos controlando y haciendo los cercos necesarios y indicando aislamiento. Nuestras unidades operativas en territorio están pendientes constantemente y prestan la atención necesaria. De que pueda convertirse en un brote para el país, sería algo impredecible. Yo mal haría en asegurarle o en refutarlo, en negarle de que eso no pueda pasar, ¿no? Entonces, en temas epidemiológicos es muy complejo realizar análisis de panoramas futuros en este sentido, si podría convertirse uno en un foco para
para el país, ¿no? Depende de muchos factores, de movilidad de la población en general en todo el país, y como nosotros también vamos avanzando en el tema de vacunación, que como le menciono, todas estas estrategias que hemos ido tomando, si bien es cierto, no hemos logrado el 100%, ¿no? Que sería nuestro objetivo y lo ideal. Sin embargo, sí hemos ido avanzando un poco más, ya en las últimas 3 semanas, ya la población no es tan reacia como al inicio, y ya estamos subiendo de a poco, pero estamos incrementando las coberturas de vacunación. Ahora, ¿y cuándo van a empezar nuevamente las jornadas de vacunación masiva en estas zonas? No vamos a empezar, continuamos. ¿No han parado? Estamos haciendo no hemos parado. ¿Y esos refuerzos de los que habló la ministra? ¿Ya están aplicados esos refuerzos que van a enviar para justamente llegar hasta las comunidades más alejadas, estas brigadas móviles que habló la ministra? Correcto. ¿Cuándo? Correcto, como usted lo menciona, son refuerzos, ¿no? Como le mencionaba, destinamos más recursos para logística. ¿Pero ya está activado ese refuerzo? Está activado. ¿Y existe? La semana anterior estuvimos allá identificando cuáles eran las dificultades y los críticos, y bueno, ya se estaba trabajando, no se dejó de trabajar en ningún momento. Lo que estamos es reforzando más, tomando en cuenta la situación del porcentaje de inmunidad en esta provincia. ¿Y existe una fecha límite para alcanzar la inmunidad colectiva en estos sectores o no? La fecha límite no es una fecha límite y que después de eso no vamos a continuar trabajando, ¿no? Hay una fecha para cumplir un objetivo que se ha planteado como Ministerio de Salud Pública y que bien ha mencionado usted las palabras oficiales de nuestra señora ministra, que es vacunar el 85% de la población a nivel nacional y por ende entra esta provincia también en este objetivo hasta el 14-15 de diciembre. Sin embargo, esto no quiere decir que dejemos después de vacunar después de esta fecha. Vamos a continuar trabajando, vamos a continuar vacunando y vamos a continuar con todo el proceso y el trabajo y el esfuerzo del Ministerio de Salud Pública. Es importantísimo que se logre llegar hasta estas comunidades, no solo por el hecho de que podrían convertirse en un foco de contagio, como lo conversamos, sino también porque hay que llegar a ellos también. Ellos también necesitan ser inmunizados para proteger sus vidas, por más sectores alejados que estén. Yo le agradezco muchísimo, doctor, por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por el espacio y siempre a la orden. Igual reiterar el esfuerzo que el Ministerio de Salud Pública está haciendo, que es incansable y que que es a diario, ¿no? Sabemos que lo hacen. Muchísimas gracias. Edison Pullistar, responsable de vigilancia de la salud de la zona 3, que es justamente la zona que estamos comentando, la zona del oriente ecuatoriano. Muchísimas gracias, doctor. Una buena tarde. Esto es Notimundo a la carta, siempre bien informados.